Busque sus Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 45. Vamos a leer algunos. Vamos a hablar del hombre que más hablamos, del hombre que hace 2000 años o más se está hablando. Y falta mucho por decir todavía. Vamos a hablar de Jesús. Capítulo 11 de Evangelio de Juan, desde el versículo 45. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. Dejémoslo ahí. Pueden acomodarse. Le vamos a agradecer su reverencia y que usted espere hasta el final en este culto y en la predicación de la palabra de Dios. A todos nos conviene escuchar la palabra de Dios. Si usted está caminando, deténgase. Si está haciendo otra cosa, deténgase y escuche la palabra del Señor, porque el Señor merece que le prestemos atención. Quiero hablar sobre Jesús como un fenómeno necesario. Como un fenómeno necesario. Nosotros tenemos nuestra propia interpretación independientemente a lo que enseña la filosofía. Nosotros como seres humanos normales tenemos nuestra propia definición de lo que es un fenómeno. Y es que cuando ocurre algo extraño, surge algo extraño y se mantiene contra todo pronóstico, nosotros decimos esto es un fenómeno. Para el que piensa un poco más adentro, el fenómeno es aquello que existe la conciencia y la percepción, pero no la explicación. Eso es otra definición de fenómeno. Pero en sentido general, lo que estamos diciendo es cuando aparece algo inusual, algo insólito, algo extraño, algo increíble, difícil de explicar, pero imposible de negar. Son realidades, realidades que golpean y realidades que bendicen. A veces, cuando hay una manifestación demoníaca, la ciencia dice eso es un fenómeno. No tiene explicación. Porque el fenómeno es aquello que uno lo ve, lo percibe o lo sabe, pero no lo puede explicar. Pero no lo puede tampoco negar. Entonces, desde esa perspectiva, vemos a Jesús desde cualquier ángulo. Tanto Jesús como el cristianismo, desde este punto de vista, son un fenómeno. Son un fenómeno porque no tiene explicación razonable o racional. Por ejemplo, el cristianismo ha vencido todo tipo de oposición. Lo primero es que Cristo, estando el imperio buscando su cabeza, Cristo nace en un pesebre. Cristo rompe la barrera de la pobreza. Y aunque lo buscaban para desaparecerlo, Cristo creció. Y creció en medio de ellos.
O sea que la oposición comienza con su nacimiento. Cristo Jesús y su fe, el plan de salvación que trajo, ha sido perseguido por los religiosos. Los religiosos de su tiempo no querían saber de Jesús y lo veían como una amenaza, lo veían como un farsante y lo persiguieron hasta la muerte. Los judíos persiguieron a Jesús y luego 622 años más tarde, hay algunos pensadores ateos que dicen que el cristianismo se lo inventaron cuando Constantino, porque hubo un silencio de unos 300 o 500 años después del último apóstol de Juan, hasta que surge nuevamente en Roma el cristianismo. No había ningún silencio, se veía un silencio, pero estaba trabajando, Dios estaba funcionando. Entonces, 622 años después de Cristo, nace un señor y cuyo trabajo es destruir el cristianismo. Se llamó Mahoma, o le dicen Mahoma. El Islam es una religión contrapuesta al cristianismo. Es tan contrapuesta que el cristianismo utiliza las armas del amor y el Islam usa la guillotina, la espada, la bomba y el terrorismo. Entonces, que quieren desplazar al mensaje de paz y persiguen a Cristo, porque el evangelio de Cristo, el cristianismo, no se impone, se expone. Y usted decide si lo quiere o no lo quiere. El otro, el Islam, llega manso hasta que se siente con fuerza. Luego no hay alternativa. No hay alternativa para que hagan otra cosa. Es obligatorio, los hijos y todo el que está en su entorno está en la obligación de hacer y creer como ellos creen, o si no, el Islam ordena que a los fieles hay que degollarlos. Pero son sabios, porque cuando están en minoría no lo hacen, porque no pueden. Pero ellos van trabajando, porque mientras las mujeres de América, las mujeres de Europa tienen 1 o 2 niños, las musulmanas tienen 6, 7 y 8. No abortan, no se planifican. Entonces, por inercia, por el peso, por la gravedad, un día van a ser más, porque nosotros hemos dejado de reproducirnos. Pero eso es otro tema. En lo que estamos es que el cristianismo y Cristo han vencido oposiciones. Oposición política, porque a Cristo lo acusaban de sedicioso y querían desaparecerlo porque Cristo era una amenaza para el gobierno de entonces. Económicamente, el cristianismo y Cristo han vencido oposiciones. Eran pobres. Los discípulos de Jesús no tenían dinero, ni Jesús tenía dinero. En alguna ocasión Cristo le dijo a un discípulo, a uno de sus seguidores, que era el número 1 de sus fans: maestro, te quiero seguir donde quiera que vaya. Una emoción, un fanatismo. Y Cristo lo miró con pena y le dijo: mi hijo, mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido. Yo no tengo una almohada. Una almohada yo no tengo para recostar mi cabeza. El hombre se desanimó porque no era lo que él creía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo era pobre. Los intelectuales han querido destruir a Cristo, al cristianismo. Muchos de ellos, los filósofos, han querido acabar con Jesús. Entre ellos está Voltaire, entre ellos están una cantidad de pensadores ateos como, bueno, se me fueron los nombres, pero Heidegger, uno de ellos, Nietzsche, que trataron de opacar el nombre de Jesús
Marx, tratando de opacar y relegar el pensamiento cristiano como un ostracismo, como algo que no tiene importancia, como algo de gente que no piensa. Entonces el cristianismo ha vencido también a los intelectuales y ellos han muerto y han perdido la batalla y Cristo continúa como el primer día. Gloria a Dios. El cristianismo y Cristo han vencido la cultura. La oposición cultural también la ha vencido. Porque hay lugares donde no se habla de Cristo y que tienen otros dioses. Y también Cristo ha sido establecido. Lo que quiero decir es que ignorar a Cristo es el más grave de los errores. O tratar de ignorarlo, porque eso es un decir. Cristo era y Cristo es una realidad. Una realidad inocultable y sentida por todos aquellos que le seguimos. Jesucristo irrumpe en la historia de la humanidad y la parte en dos, antes y después de Cristo. Algunos, para no mencionar su nombre, dicen antes de la era común, para no decir antes o después de Cristo. Pero sin embargo tienen que obedecer, porque Cristo partió la historia en dos. Pero Cristo no aparece de golpe, aunque para el mundo así sea. Cristo había sido anunciado. Y había sido anunciado por los profetas desde siglos y desde milenios antes de aparecer. Pero la gente no lo sabía. Demos un vistazo al profeta Isaías y algunos de sus párrafos. ¿Cómo lo presenta el profeta Isaías? En el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 32. Lo presenta como la esperanza de Israel. Presenta el perfil de ese Cristo, esperanza, ese Mesías, esperanza de Israel. Fíjese cómo dice Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, se refiere a Israel. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ellos no entendían eso, ni el mismo profeta. Eso lo entendemos ahora. Después que viene Cristo y se revela el misterio que estaba oculto en esas profecías, ahora nosotros fácilmente entendemos toda esa escritura que se refería a Cristo, hablando unos 700 años antes de él. Ellos no entendieron eso, pero está muy claro. La luz que iba a resplandecer, a la que un tiempo vivió en tiniebla y oscuridad. Fíjese cómo dice el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. ¿Y de dónde viene Cristo? Del linaje de David. Entonces dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, de David, del linaje de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Está hablando de Jesús en el capítulo 11. Este es el perfil que dan los profetas acerca de Jesús. Y esto es muy interesante, que Cristo no se iba a llevar de la emoción. No va a juzgar conforme a lo visible.
No va a juzgar a la gente y a condenar a la gente por su apariencia. Eso es lo que está diciendo Isaías. Sino que va a ir más profundo, porque tendrá el espíritu y la sabiduría de Jehová. Oh, gloria a Dios. Está hablando de Jesús. Y dice el 32:1: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hablando de Jesús, la esperanza de Israel. Así lo ve Isaías, como el solucionador de los problemas. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Será aquel varón escondedero contra el viento, refugio para todo el necesitado. Será el que va a entender a todos y tendrá una palabra de consuelo y de guía para todo el necesitado. Está hablando de alguien que iba a llegar al mundo para enderezar lo torcido, para darles agua al que tenía sed, para darle pan al hambriento, para enderezar el camino y para que la gente se encuentre con Dios. Sin embargo, con todo ese tramado de parte de Dios, con toda esa advertencia de parte de Dios, llega Jesús, tal como lo habían dicho los profetas. A través de una virgen llega el Hijo de Dios a la historia de los hombres. Pero ¿qué pasa cuando llega el Hijo de Dios a la historia de los hombres? Es rechazado. A pesar de que está tan anunciado en los profetas, a pesar de que el pueblo judío lo espera con ansiedad al Mesías, cuando llega, lo rechaza. Juan 1:11, Evangelio de Juan. A lo suyo vino, y los suyos no los recibieron. Esto es grande. Usted está esperando a alguien que le va a mandar su padre. Usted está preso, por ejemplo, y su padre, que está en otro lugar, consiguió el mejor abogado del mundo. Caro, pero él le pagó. Y manda a ese abogado para tratar de interceder y sacar a ese hombre de la cárcel. Pero cuando llega el abogado, el imputado o el interno, en lenguaje popular, el preso, no lo recibe. Dice: no, yo no quiero hablar con ese hombre. No, yo no quiero nada con ese hombre. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Cristo vino a lo de él. ¿A quiénes? Su pueblo. Cristo vino enviado por el Padre a Israel, a lo suyo, a lo de él, a la propiedad de Dios. Pero esa propiedad de Dios, en el ejercicio pleno de su libertad, rechaza al mediador. Sí, en el ejercicio pleno de su libertad, porque Dios no obliga. Usted está aquí esta noche escuchando, usted está en cualquier parte del mundo, en la tarde o en la mañana. Usted puede estar en Israel, usted puede estar en Australia escuchando este culto. Usted entiende que Cristo vino a lo suyo, a salvarlo a usted, que está encadenado por las cadenas del pecado, que usted está enjaulado por el diablo, y viene Cristo a interceder para sacarlo. Pero usted dice: no lo quiero. Sí, estoy preso, estoy encadenado, estoy encerrado, pero no quiero a Cristo. Eso es lo que dicen
Los que están en el pecado, los que están en la droga, los que están en el licor, los que están en el pecado, en la perversión del pecado, saben que su vida es una maldición, saben que no tienen paz, saben que no tienen tranquilidad en su hogar, saben que no hay sosiego, no tienen esperanza, viven espantándose de su propia sombra, no creen ni siquiera en ellos mismos, le mandan al Salvador y los rechazan. A los suyos o a lo suyo vino y los suyos no lo quisieron. Pero dice el versículo 12, más. Aleluya. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Porque Dios siempre tiene una respuesta. Ah, tú no lo quieres, bueno. Aquí está la segunda parte. O sea, Dios no deja de ser Dios porque usted diga que no. Usted tiene 30 años oyendo el evangelio, usted rechazando el evangelio. ¿Quién se salva? ¿Quién se muere? Usted. Dios sigue igualito. Usted lo puede rechazar 1.000.000 de veces y Dios no pierde nada. Lo perdemos nosotros. Entonces a lo suyo vino, los suyos lo rechazaron. Mas a todo aquel que lo recibió, a todo aquel que lo aceptó, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ese mensaje de Cristo cala profundamente, porque no todo el mundo recibió ni recibe a Jesús. Viene un matón y lo reciben más fácil muchas veces que a Jesús. Viene un engañador religioso o político y lo reciben más fácil que a Jesús. Pero viene Jesús sin espada, con amor, con gracia, con mansedumbre, y no lo reciben. Ah, no, yo no lo recibo. Entonces Cristo crea controversia. Porque mientras para muchos enfermos, oprimidos, necesitados, Cristo fue de bendición, para ciertos segmentos de la sociedad era y es un problema. Usted ha oído decir que delante de ahorcado no hable de soga. Entonces está ese problema. Usted predica a Cristo y el que está necesitado de Jesús lo oye como una palabra de esperanza y le llega al corazón y dice: gracias por atraerme la palabra de Dios. Y esto le da aliento de vida a esa persona que está descalificada por la ciencia o de salud o sociales. Una persona incorregible, pero que encontró ya por dónde puede caminar. Llega la paz al hogar, llega la paz a la vida de esa persona. Pero hay otros que cuando usted menciona a Jesús, es peor que mencionar al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque viven una vida contraria al modelo de Jesús. Entonces, cuando le hablan de pecado, ellos se alarman. Cuando le hablan de que el mentiroso no entra al reino de los cielos, eso es una ofensa. Y cualquier pecado que usted mencione es una ofensa, porque ellos están en las tinieblas. Entonces eso pasa. Entonces Cristo crea controversia porque ciertos segmentos sociales los rechazan y les mortifica. Usted ve, a veces la gente se convierte y en su casa se crea un caos, porque hay 4 que no quieren saber del evangelio. Dice: si te convertiste, te me vas de la casa. Cuando venía a medianoche borracho, no le decían nada. Cuando se bebía hasta el dinero de pagar la casa, nadie decía nada. Cuando pasaban hambre porque él estaba divirtiéndose, nadie decía nada. Entonces ahora que el hombre viene limpio, que el hombre viene con su dinero en el bolsillo, que el hombre viene sobrio, no viene hablando disparate ni dando traspié, ahora lo rechaza. Es el diablo. Mientras para unos es de paz, para otros es de problema. Entonces hay reacciones, que es lo que vamos a ver en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hay reacciones porque los líderes llegan a la conclusión de que hay que eliminar el problema que los divide, porque Cristo divide. Él dijo en una ocasión: no he venido a traer paz sino espada. Porque se divide. Cuando 3 se convierten y 3 no,
Hay tres que le sirven a Dios y hay tres que le sirven al diablo. Entonces los emisarios del maligno no se van a quedar tranquilos. Van a comenzar una batalla creyendo que van a ganar. Entonces eso pasó. Los líderes llegaron a la conclusión de que había que eliminar a Jesús, porque Jesús era el problema que los dividía a ellos y tenían que matarlo. Por eso mataron a Jesús. Entonces el versículo 45 dice, porque esto está dividido por lo menos en 4 o 5 grupos, y el primero son los que creyeron. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Porque es que Cristo fue un fenómeno inexplicable para la sociedad y para los teólogos judíos. Cristo estaba en Betania. Sus amigos tenían un problema que nadie podía resolverlo. Cristo llega a la casa de María y Marta. Van rumbo al sepulcro, pero no va solo con las hermanas. Parte de curiosos. Usted sabe que los curiosos siempre están. Ahí estaba la prensa del tiempo. Ahí estaban los camarógrafos. No había nada de eso, pero algo había. Estaban tomando nota de lo que pasaba. Y dentro de los curiosos incrédulos, cuando ven que Cristo, de manera imperturbable, se para frente a la tumba está cerrada. Y se para frente a la tumba y las dos hermanas dando gritos. Y los amigos dando gritos. Y la familia dando gritos. Y Cristo serenito frente a la tumba. Y le dice, quiten la piedra. No se inmuta. Quiten la piedra. Hubo resistencia, pero se quitó la piedra. Y después que quita la piedra, todo el mundo está absorto. ¿Qué va a hacer este loco ahora? El mal olor que hay ahí hace 4 días, eso explotó ya. Lo que va a salir de ahí ahora es inaguantable. Yo me imagino que muchos se retiraron un poco para que el tufo no lo tumbara. Cristo dice, quita la piedra, porque en ese tiempo las tumbas no eran como ahora, que eran abajo, sino que eran en esas cuevas, y le ponían una piedra en la boca. Entonces Cristo dice, quítenle la piedra, la tapa. Y todo el mundo calladito mirando a ver qué va a hacer. Entonces se destapa Jesús. Lázaro, Lázaro. Hay un hermano que escribió una canción muy hermosa sobre eso, amigo de Ezequiel. Ese hermano venezolano escribió esa canción y él dice que cuando Cristo llamó a Lázaro, eso imaginando el poeta, ¿verdad? Lázaro tenía una reunión allá en el paraíso con Abraham, con Sansón, con Moisés, con todos esos jorocones de la Biblia. Había una reunión allá en el paraíso y a la primera voz de Cristo, Lázaro como que oyó que lo llamaban y se quedó atento. Vamos a seguir hablando. Volvió otra vez, Lázaro. Y dice Lázaro a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac y a toda esa gente, parece que me llaman. Aleluya. ¡Ay, gloria a Dios! Parece que me están llamando. Y cuando llega la tercera vez, Lázaro, ven fuera. Dice Lázaro a Abraham y su gente, con permiso, que me está llamando el que puede. Aleluya. Me está llamando el que puede. Me está llamando el dueño de la vida. Me está llamando el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Es un espectáculo. Jesús es un espectáculo. Jesús es un fenómeno. Entonces los escribas y fariseos estaban ahí. Sus espías están ahí, pero tuvieron un problema. Dice aquí el versículo 45 que los espías que estaban ahí vieron lo que hizo Jesús y creyeron. Aleluya. O sea que habían ido a espiar para meter chisme.
Y cuando vieron la verdad, dijeron, bueno, esto es lo máximo, más de aquí no existe. Así que por aquí me voy. Aleluya. Mire, porque no era gente cualquiera, era gente preparada. Eso cualquier charlatán o cualquier persona del pueblo. No, eso es gente que no piensa, creyeron. No, fueron gente que no creían en él y fueron precisamente a espiarlo, a auscultar, a estudiar, a analizar, a estudiar el fenómeno. Pero cuando estudian el fenómeno se convencen ellos. Dicen, no, pero esto no es como me decían, esto es de verdad. Porque ellos vieron cuando Lázaro salió y oyeron cuando Cristo lo llamó y sabían que Lázaro estaba muerto. Entonces, el primer problema se presenta para el Sanedrín, el concilio, donde estaban los 70 sabios y donde estaba el sumo sacerdote. Entonces, el grupito que estaba ahí creyó en Jesús. Versículo 46. A pesar de eso, dice, pero algunos de ellos, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Yo no sé si ver esto como chisme o como noticia. ¿Cómo usted le gusta? Sirve para las dos cosas. Quizás la emoción que ellos tienen, el gozo, lo lleva a donde los fariseos, al Sanedrín, a contarle lo que pasó. Mire, ese hombre, no choquen con ese hombre, porque ni la muerte se detiene con ese hombre. Ellos lo dijeron sanamente. Quizá vinieron a contarle, a traer un reportaje a su jefe de lo que habían visto. Pero también se presta para chisme. Mira, allí está Jesús levantando muertos y ustedes buscándolo para matarlo y él levantando muertos. Imagínate tú. Es un fenómeno peligroso. O sea, Cristo no era un Dios, Cristo no era un maestro, Cristo no era un gurú que había aparecido. Esto es diferente. Yo estaba ahí, lo vi, a mí no me lo contaron, entonces ellos tuvieron que creer. En el versículo 47 vemos el pánico y el egoísmo que se manifiestan. Dice el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, aquí está el problema, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque es que este hombre hace muchas señales. O sea, no tenemos cómo enfrentar, cómo contrarrestar el avance de este hombre. O sea, hermano, es un grupo de especialistas religiosos, donde había abogados, donde había teólogos, donde habían jefes, 70 de la crema del pensamiento de ese tiempo. Y están vueltos locos y sin idea. ¿Qué hacemos con este hombre? Este hombre ha volado todos los circuitos. No hay fusible que aguante esta cuestión. Todo aquí se funde. ¿Cómo vamos a detener a este hombre? El fenómeno Jesús está acabando. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hay una parte de razón, porque ellos eran, o sea, el imperio romano estaba por encima de ellos. Ellos eran una colonia del imperio romano. Entonces, si había una sedición, que era lo que ellos decían, pero no era el argumento de ellos, que Cristo era un líder político, que se había salido de control y que el gobierno romano iba a tomar carta en el asunto, iba a invadir a Jerusalén, iba a desbaratar todo por causa de Jesús. Eso es lo que ellos están arguyendo, eso es lo que ellos están diciendo. Si lo dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos. Pero no es necesariamente así. ¿Por qué tenían que venir los romanos si ellos creían en Jesús? Ellos están defendiendo su pedazo. Ellos no creían en Jesús y ellos eran los líderes religiosos. Ellos eran los que trazaban las pautas.
Ellos eran los que decían lo que se podía creer y lo que no se podía creer. Entonces Cristo no consulta con ellos. Lo que Cristo está haciendo, ellos lo contradicen, pero a la gente le gusta. Y la gente ven que es la verdad. Y por eso en una ocasión dijeron la gente del pueblo: tú no hablas como los escribas y fariseos, tú hablas con autoridad. O sea, había una diferencia diametral entre Cristo y sus opositores. Entonces, ellos se ven acorralados. En el versículo 48, si lo dejamos, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos. Entonces se levanta el más sabio, el sumo sacerdote, Caifás, el sumo sacerdote, y dijo: ustedes no saben nada. Versículo 49. Ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estaba profetizando. Estaba hablando de que si moría Jesús se iba a salvar la nación. Y si no, la nación iba a perderse por uno solo. Entonces dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo por la nación, sino por todos nosotros. Entonces, la voz del sabio, hasta que llegaron al acuerdo, versículo 52. Así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Por qué? Porque no entendían el fenómeno Jesús, el fenómeno necesario de Jesús. Jesús es imprescindible. Jesús es el referente moral. Su mensaje revolucionó y reveló la maldad de los hombres. ¿Piensa usted la catástrofe general de una sociedad donde no hubiera valores cristianos? Donde la gente no respetara ni un poquito, porque usted ve que la gente respeta poco, pero hay algo todavía. Todavía hay un poquito de afecto natural. Todavía hay un poquito de decencia, de prudencia. Todavía hay un poquito de amor en algunas personas. No todo se ha perdido. Pero todo el que lo está haciendo mal, ¿por qué sabe que lo está haciendo mal? O mejor dicho, todo el que lo está haciendo mal sabe que lo está haciendo mal. La pregunta es: ¿por qué sabe que lo que está haciendo está mal? Porque al pecador empedernido que está en la calle o que está donde esté, usted va y le pregunta y él le va a decir: sí, yo sé que estoy haciéndolo mal. ¿Por qué dice él que está haciéndolo mal? Porque hay un referente que se llama Jesús. Porque hay un mensaje distinto al que está pregonando la sociedad. Porque hay un mensaje de Cristo que dijo en el Sermón del Monte cosas como, por ejemplo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Palabras como: el cuerpo es más que el vestido. Son palabras de sabiduría y que nos llaman la atención para frenarnos en esta vida y no andar como caballo desbocado. Entonces Cristo es el referente. El sermón de Jesús es una cátedra de supervivencia. Entonces por eso dice en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Entonces, número uno, Cristo es el referente moral. Por Cristo hay decencia. Por Cristo todavía la familia puede compartir. Por Cristo hay malos y buenos. Porque sin Cristo no hubiera buenos ni malos, sino malos. Malos más malos. Pero la gente, todo el que ha oído hablar de Cristo Jesús, sabe que si no está viviendo de acuerdo a su voluntad, está mal y el camino que lleva lo conduce a perdición eterna. ¿Por qué lo saben? Porque Cristo vino un día y dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces todo el que no está en ese camino, en esa senda trazada por Jesús, está perdido. Está perdido porque el destino nuestro debería ser el cielo, el paraíso,
el lugar de descanso y paz que Dios tiene preparado para los de Él. Pero sabemos que si no caminamos por la senda trazada por Jesús, no podemos llegar a donde está su Padre. Vamos a llegar, sí, pero vamos a llegar a otro sitio. Entonces la voz del sabio de Caifás es muy importante. Es preferible que muera uno por todos y no todos por uno. Si Cristo no muere, nosotros nos perdemos. Si Cristo no muere, no hay salvación para ninguno de nosotros. Todos nos perdimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Lo que quiero decir que si hay salvación es porque hubo un Cristo que murió en la cruz. Si hay esperanza de vida eterna es porque hubo un Cristo que vino a predicar el plan de salvación y murió en la cruz del Calvario. Si hay una esperanza de salvación es porque hay un modelo que imitar, se llama Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. ¿Qué pudiera significar, por ejemplo, para nosotros? ¿O qué significó el fenómeno Jesús para mucha gente que está en el Nuevo Testamento, que fueron los que disfrutaron de su presencia? Por ejemplo, el ciego Bartimeo. Si no hubiera sido por Jesús, muere ciego. No hubiera visto la luz del sol jamás. Pero un día Cristo pasó cerca de él. Y al pasar Jesús, él gritó. Jesús oyó la voz y lo sanó. Entonces, si le preguntaran a Bartimeo: ¿quién es Jesús? El que me dio la vista. El que me dio la vista. Que si le preguntan a Lázaro: usted sabe, un hombre que está muerto y que ya terminó su jornada aquí en esta tierra y de repente se ve viviendo de nuevo. Es una experiencia muy bonita. Creo que aquí nadie la ha tenido. Haber sido sepultado y mantenerse 4 días bajo la tumba y luego venir alguien que se llama Jesús y llamarlo y él venir. Entonces, cada una de estas personas beneficiados directamente por Jesús tiene su propia historia. Quizá usted dice: Cristo no ha hecho nada por mí. Eso cree usted. Pero esta gente no podían alegar eso porque Cristo había trabajado directamente con ellos. Por ejemplo, la viuda de Naín, que tiene su único hijo, lo lleva rumbo al cementerio. Su esposo ya había muerto, no había más hijos. Ella era una mujer viuda sin posibilidad de resolver ningún problema. Va rumbo al cementerio y se encuentra en el camino con Jesús. Y Cristo ordena que pongan el féretro en el suelo. Le quitan la tapa al féretro. Y Cristo le dice al muchacho que se pare de ahí. Y el muchacho se paró de ahí. Entonces, ¿qué significa el fenómeno Jesús para esa mujer? ¿Qué significa para Cristo una mujer que iba a quedar desamparada y ahora de repente tiene su hijo sano y salvo? ¿Qué significa Jesús para Nicodemo? Nicodemo no fue un cuento que le hizo un colega y lo convenció, no. Nicodemo estaba intrigado por Jesús. Era un estudioso, no era un cualquiera. Era un estudioso, un hombre de experiencia, un hombre de capacidad, un hombre profundo, un hombre de religión, un hombre de leyes. Pero la inquietud que tenía por conocer a Jesús lo venció. Y una noche averiguó en qué cueva vivía Jesús. Y se apareció allá. Y dice: maestro, nosotros llegamos a la conclusión de que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Aleluya. Ese tipo de gente, ese grupo de hombres, de teólogos, de abogados, de religiosos, que eran los sabios los que gobernaban, habían discutido el fenómeno.
ellos no podían explicar quién era Jesús, por qué Jesús tenía tanto poder y era tan humilde, porque son dos cosas que chocan. Tú sabes que el poder produce un engreimiento, un orgullo, una soberbia, una vanidad, que usted se cree mejor y mayor que los demás. Pero ellos sabían que Cristo tenía la máxima dosis de poder que se había visto en un hombre. Cristo la tenía. Y contrario a eso, era humilde, sencillo y manso. Esto era un fenómeno. ¿Y de dónde que viene este hombre? Porque no querían creer lo que él decía que venía del Padre, pero ellos no creían eso. Entonces Nicodemo sale a buscar a Jesús solo. Yo tengo que verme con ese hombre hoy. Yo tengo que descubrir el secreto de este hombre. Yo tengo que hablar de ahí con él. Y cuando llega queda atolondrado. Yo me imagino que se asustó. Y porque una cosa es llamar y otra es verlo venir. Yo me imagino que cuando él llega frente a Jesús y Jesús sale a recibirlo, él se asustó. Se quedó petrificado un rato. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Porque es que el fenómeno asusta. El fenómeno espantaba a la gente. Entonces Nicodemo a lo mejor cree que había una fanfarria. A lo mejor cree que Cristo iba a tener un ejército cuidándolo. Y cuando llega está solo. Los discípulos por allá acostados en el suelo. Y él ahí recostado de una piedra. Y llega Jesús, llega Nicodemo. Y de alguna manera tocó, porque yo no sé, las piedras no se pueden tocar, pero no había timbre, no había electricidad. Pero llegó. Y cuando llega, lo único que le sale: maestro, aleluya, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Ya? No tiene que decir más nada. Sabemos quiénes nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Fariseo, escriba y saduceo. Todo el mundo aquí sabe que tú vienes de Dios. Porque si nosotros, que somos los que analizamos, los que pensamos, los que condenamos, los que salvamos, los que hacemos todas las reglas, llegamos a la conclusión de que tú vienes de Dios, ¿qué será el pueblo? Los leprosos que fueron sanos, los muertos resucitados. Si nosotros creemos que tú vienes de Dios, imagínate a los otros, los que se comieron el pan y los peces, ¿qué van a decir? Que cuando estaban muertos de hambre, Cristo les llenó el estómago. Entonces Nicodemo tenía un convencimiento personal, práctico, de quién era Jesús. Igualmente Jairo, el general, el centurión aquel, que su hijo se está muriendo, y va donde Jesús para que le ayude. Y Cristo le dice: ve que tu hijo se sana. Y el hijo se paró. Y él dijo: no vaya a mi casa, porque tú sabes que en mi casa pasan muchas cosas. Y yo no quiero que un hombre tan santo como tú llegue a mi casa. Pero di la palabra. Era un general de un imperio, no un general de una democracia, un general de un imperio. Y ese general va donde Jesús y le dice: tú tienes autoridad. Tú no tienes ni siquiera que ir a mi casa. O sea, el fenómeno Jesús lo había convencido a él de que Cristo tenía tanto poder que no tenía que ir en persona. Di la palabra. Di la palabra. Y mi mozo va a sanar. Oh, gloria a Dios. Y por último mencionamos la samaritana. Una mujer que estaba acostumbrada al coqueteo de los hombres. Y llega a la orilla del pozo. Y cuando ella alcanza a ver a ese hombre solo, dijo: bueno, aquí hay función hoy. Aquí hay función, porque ¿cuál era la profesión de ella? Trabajadora social. Trabajadora social. Cuando ella ve a ese hombre solo sentado ahí, dijo: bueno, aquí el que está en la miel algo se le pega. Y comienza y se acerca. Y cuando ve que es judío, como que pierde un poquito la esperanza. Pero como los hombres se descarrían a veces, porque los hombres no son fáciles, hermano. Oren por los hombres. Oren por los hombres. Los pobres hombres.
Yo le tengo pena a los hombres. Ella calculó, este es judío, pero es hombre. Este viola sus reglas, no le importa nada. Y yo, que lo que vivo es de esto, se acerca y cuando Cristo le tiende la palabra, dame agua, dijo ella, ya. Ya está listo este. Listo, compadre, aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Dame agua. ¿Y cómo tú me vas a dar? Bueno, ya usted sabe la historia, Juan capítulo 4. Y comenzó el diálogo y ella se convence de que Cristo es profeta. Y va y busca a toda su gente y la trae. Y todo el mundo cree en él porque lo vieron, sintieron, recibieron su palabra y fueron bendecidos y liberados. Entonces todos hablaban bien de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de tu vida sobre Jesús? ¿Qué ha hecho el fenómeno Jesús para ti? Los testimonios de nosotros son abrumadores. Incontables los testimonios de nosotros. Cristo Jesús ha traído paz a los hogares. Cristo Jesús ha unido a la familia. La enemistad entre padre e hijo, Cristo lo ha desbloqueado. Cristo Jesús ha sanado enfermos, ha levantado caído, ha rescatado perdido. ¿Qué más queremos de Jesús? Pero cuánta gente hay que todavía está dudando. Ve a Jesús y ve lo que Cristo hace, porque se ve. Hay gente que usted lo conoció que no servían, no valían un centavo. Y después que Cristo entra a su corazón, después que se dedican a seguir el modelo de Jesús, entonces usted ve el cambio y el resultado. Porque no solo el cambio, el resultado. Porque es un cambio que produce. Y lo que produce es bueno, es positivo. Y tú ves el resultado. Tú dices, ¿por qué es lo que le hacen? No le hacemos nada. Aquí lo que hacemos, nos hacen a nosotros. Jesús es el que lo hace. Porque Cristo cambia el corazón, cambia la mentalidad y le da a uno lo que uno andaba buscando en el mundo y no encontró. ¿Qué es lo que tú buscas con la droga? ¿Qué es lo que tú buscas con la parranda, el licor y el sexo? ¿Qué es lo que tú estás buscando en el mundo? Pues mucho más de ahí te lo da Jesús. Porque adentro hay un hueco, hay un sitio que se llama el corazón o el alma. Hay un espacio donde usted necesita paz y tranquilidad. Y Cristo Jesús te la da. El ron y la cerveza no te la dan. Los amigos no te la dan. El baile no te la da. La parranda no te la da. Esa vida libertina que vive no te la ha dado. Porque no es que no te la da, es que no te la ha dado tampoco. Y hay gente que tiene 40 años buscando eso y no lo encuentra. Y cuando usted viene a Jesús sin gastar un centavo, sin hacer ninguna cosa del otro mundo, sin tener que estar 10 años en una universidad estudiando el modelo, usted viene y entrega su vida a Cristo, se deposita en los brazos de Él y le pide al Señor que gobierne su vida. Y a partir de ahí otro gallo cantará en su casa y en su hogar. Gloria a Dios. Lo que queremos decir es que el fenómeno Jesús no solamente es necesario, sino imprescindible en la vida y en el hogar. Usted puede tener un modelo cerca. ¿Cómo viven los hogares realmente cristianos? Cristiano, hermano. Porque hay gente que tiene el nombre. Hay veces que tú dices, ahí vive un evangélico, es como la película aquella. ¿Dónde que vive hay que vive un cristiano? Ese no es cristiano nada. No es cristiano nada porque la vida que lleva no justifica ese nombre de cristiano. Entonces, cuando una persona entrega su vida a Cristo, una pareja se entrega a Cristo, un hogar se entrega a Cristo, usted puede averiguarlo. Todo les rinde. Se enferman menos, gastan menos y reciben más. Y la paz de Dios gobierna su hogar. Un aplauso a Cristo. Jesús
Fenómeno necesario fue nuestro tema. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra haya llegado al corazón de cada oyente y ellos puedan despertar a tiempo y venir a ti. En el nombre de Jesús lanzamos la red. Amén.